19:02 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Y ahora nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a Rusia, Ucrania, el conflicto, ¿no?, que se sigue desatando allí y sigue, ¿no es cierto?, avanzando Rusia en lo que es en los últimos días y en las últimas horas se ha dado a conocer que Kursk, que es la ocupación que hizo parte de la ocupación de Ucrania sobre el territorio ruso, lo están perdiendo. Los ucranianos están siendo expulsados de este territorio, le quedan apenas algunos pocos kilómetros, y Sudzha, que es la ciudad principal, ¿no es cierto?, todavía el bastión que sostienen mientras la contraofensiva, podríamos decir, de los rusos avanza en este momento, en este tiempo donde se está yendo el invierno y se acerca la primavera y el verano, donde en el hemisferio norte hará con un efecto positivo aún mayor en el ejército ruso para continuar avanzando en territorio luego ucraniano. Se ha cerrado, ¿no es cierto?, un cerco dentro de lo que es este territorio en Rusia, donde quedaron atrapados varios centenares, ¿no es cierto?, de ucranianos que fueron ya cercados, ¿no es cierto?, derrotados. Una gran cantidad de material militar fue perdida, abandonada por parte de Ucrania. Por supuesto que estamos hablando de ucranianos y fuerzas mercenarias que participan dentro, ¿no?, mercenarios extranjeros que participan en Ucrania. Esto ha llevado, ¿no es cierto?, a lo que es la preocupación de Ucrania dentro de Zelensky, de Europa, que son quienes sostienen y se encargan, ¿no es cierto?, ya hemos hablado de las últimas semanas, de querer sostener y de querer impulsar, ¿no es cierto?, a Ucrania en su defensa, a pesar de que Estados Unidos quiere retirarse. Von der Leyen ha dado su apoyo como presidente de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y lo han hecho varios países europeos, excepto, ¿no es cierto?, por el caso de Víctor Orbán, que habla, ¿no es cierto?, de terminar con la guerra, llegar a un acuerdo de paz. Se están dando también otras cuestiones vinculadas a esta problemática, como el caso de Rumania. Por decir, Rumania ya, Calin Georgescu fue un tema que hemos tratado y en su momento lo detuvieron la semana pasada. Esta vez, durante el fin de semana, definitivamente se le ha prohibido participar en las elecciones y no ir como candidato independiente, acusado de ser, ¿no es cierto?, prorruso, de trabajar para Rusia. Y por otro lado, decir, ¿no es cierto?, que algo que se ha dado en el hoy, de último momento, es la caída de X. Cuidado con esto, porque ¿qué tiene que ver la caída de X de Elon Musk, ¿no es cierto?, la ex Twitter? Elon Musk hace minutos ha culpado abiertamente, ha dicho que al menos las direcciones IP de donde ellos detectaron un ataque masivo, un ciberataque contra la red social, proviene de Ucrania. Al menos eso es lo que ha dicho Elon Musk. ¿Y por qué hay una sospecha de que podría ser, Elon Musk dijo, de un país, que hay una sospecha de que provino de un país, luego nombró a Ucrania? ¿Por qué podría darse esto? Bueno, muy simple. Las últimas palabras de Elon Musk no han sido muy amistosas para con lo que está ocurriendo en Europa. Ha dicho que Estados Unidos no debería continuar financiando a los países de la OTAN, ¿no es cierto?, refiriéndose principalmente a los europeos, insinuando que debe salir Estados Unidos de la OTAN. Muchas veces lo llaman una especie de presidente o de copresidencia con Donald Trump, ¿no es cierto? Esto a los ucranianos no les ha gustado para nada, este tipo de declaraciones. Claro que también se suma a otras declaraciones de Elon Musk, que el fin de semana había dicho que sin la existencia de Starlink, las fuerzas ucranianas ya habrían sido derrotadas y habrían caído hace mucho tiempo atrás. Esto tampoco, por supuesto, que les cayó bien a el bando globalista y de Ucrania. Y recordando que Ucrania es un país que tiene una gran cantidad de cibermercenarios y ciberdelincuentes, que de hecho nosotros en nuestra página web de La Resistencia hemos recibido ciberataques por parte de ucranianos, ¿no? Sí, eso es cierto también, eso es cierto, bien que lo agregas, porque se han visto, por lo menos que provienen de Ucrania y en ucraniano, ¿no?, en idioma
Por otro lado, decir que la expulsión próximamente de Kursk de parte de los ucranianos y los mercenarios significará una derrota que, a la hora de ir a la mesa de conversaciones y de sentarse a negociar la paz, algo que en realidad Estados Unidos no quiere a Zelensky en la mesa de conversaciones. Hoy llegó Marco Rubio a Arabia Saudita para, ¿no es cierto?, entrevistarse con el príncipe Bin Salman y luego sentarse en la mesa de conversaciones para negociar algún acuerdo de paz. Y claro, la ventaja de parte de Ucrania, teniendo por lo menos territorio ocupado mínimamente algo dentro de Rusia, se está esfumando poco a poco. También se dio a conocer que los ataques de parte de Rusia se están intensificando, sobre todo lo que son los bombardeos, ya sea con el uso de misiles o drones, también contra la infraestructura energética de aquellos lugares donde se producen armamentos, las fábricas que se ven afectadas, no solamente la cuestión civil, sino que el enfoque principal en la estrategia de la producción de armamento, de municiones. Este colapso podría ser el peor desastre militar de Zelensky hasta el momento. Eso seguramente es algo cierto que se va a dar a conocer, yo diría que en las próximas horas, una caída definitiva, un colapso dentro de los ucranianos en Rusia, en este pequeño territorio ruso. Era su última ventaja en las negociaciones. Si las fuerzas rusas logran finalmente cortar esa ruta final de escape, miles de soldados podrían quedar también atrapados, lo que obligaría a una rendición de los ucranianos y de los mercenarios que se encuentren dentro. Por otro lado, también hay que decir que parte de Ucrania, ¿no es cierto?, ya se ha analizado, según algunos centros de investigación o el Instituto para el Estudio de la Guerra, ha analizado de que este verano va a ser posiblemente el peor verano para Ucrania. Recordemos, este vendría a ser el cuarto verano, la cuarta primavera-verano de este conflicto. La primera fue 2022, con la invasión, el desarrollo de los acontecimientos, ¿no es cierto?, del avance ruso. El segundo, luego, en 2023, que se da con una contraofensiva, una reorganización y contraofensiva por parte de Ucrania en el sur del país, en lo que es Zaporizhia, ¿no es cierto?, el Oblast de Zaporizhia. Una contraofensiva que fracasó, que tenía el objetivo de dirigirse a Crimea. Recordarán que de allí decían los ucranianos que se iban a dirigir a Crimea, avanzaron apenas algunos kilómetros. 2024 se caracterizó por este ataque desesperado contra Rusia en lo que es el Oblast de Kursk, del que estábamos hablando actualmente. Y se caracterizó por ese estado, ¿no es cierto?, de incertidumbre próximo a las elecciones de Estados Unidos, una reorganización y ofensivas por parte de Rusia en lo que es distintos lugares, sectores del frente de Ucrania. Y ahora 2025 significará entonces, en plena retirada, en plena derrota, ¿no es cierto?, en distintos sectores del frente, sobre todo en lo que es el Oblast de Donetsk, con el también rodeo, el cerco que se está tejiendo sobre Pokrovsk, que es una de las ciudades principales, ¿no es cierto?, que abastecen a otras en el frente oriental, ¿no es cierto?, en el frente del este, en el Donbass. Todo esto le está trayendo a Estados Unidos, a Ucrania, un dolor de cabeza por el cual temen que este verano pueda llegar a existir un colapso dentro de las fuerzas ucranianas, generalizado. Mientras algunos países como Lituania, ¿no es cierto?, su presidente, por ejemplo, urge al resto de Europa para introducir servicios militares, ¿no es cierto? Esto es una de las noticias que se dio a conocer el fin de semana, de la desesperación, ¿no es cierto?, del rearme que se está produciendo dentro de los países europeos, principalmente países de Europa del Este. También se dio a conocer que Trump tiene en mente retirar por lo menos 35.000 soldados de Alemania,
y enviarlos a algunos países, en su mayoría a países de Europa del Este, pero a Hungría. ¿Por qué? Porque Trump considera que, y ha visto que Hungría cumple con el gasto, el presupuesto, ¿no es cierto?, que exige que cada uno de los países europeos, ¿no es cierto?, realice para mantener, ¿no es cierto?, el gasto equitativo entre los distintos países miembros de la alianza. Por ahora, las cosas están muy mal en Ucrania. Putin está decidido a continuar en esta ofensiva mientras esas conversaciones se dan en Arabia Saudita. No hay una fecha todavía establecida para el encuentro, ¿no es cierto?, entre él y el presidente Trump. Tampoco hay un acuerdo todavía firmado de ni siquiera los recursos minerales de Ucrania para con Estados Unidos, las tierras raras. Zelensky podría decirse que está en aprietos. ¿Cómo va a terminar esto? Yo creo que la definición más general se va a dar aproximadamente en mayo, junio, donde tendremos más novedades acerca de esta ofensiva general de parte de Rusia y esta caída, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que es la cuestión moral, ¿no es cierto?, y de equipamiento militar de los ucranianos. Todavía todo está por verse dentro de lo que es este conflicto Rusia-Ucrania. Le recordamos a la gente que este programa es subido al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.